Saludos estimados colegas. En este video tutorial vamos a ver un pequeño overview o una vista general de los diferentes paneles que conforman el plugin de ITCAL para AutoCAD. Como vemos en pantalla, el plugin está conformado por 7 paneles actualmente, los cuales se dividen en el panel de datos, el panel de unidades, el panel de tuberías, dispositivos, sistemas, resultados y configuración. ¿Qué función cumple cada uno a nivel general? Bueno, hagamos una pequeña vista de cada uno de ellos. Para empezar, el panel de datos contiene un botón que nos permite insertar un bloque en el cual podemos especificar los datos del proyecto que estamos diseñando y calculando. Una vez rellenamos los datos, podemos insertarlos en el drawing. Una vez hemos rellenado los datos, solo tenemos que especificar en qué punto del drawing deseamos que se inserte, y como vemos se va a colocar en ese punto ya con los datos que van a ir a la portada de la impresión en PDF de los resultados del cálculo que vamos a realizar. Por otro lado, el segundo panel, el panel de unidades, consta de combos desplegables en el cual podemos especificar para diferentes variables en qué unidades queremos trabajarlas. Al final del combo de diámetros tenemos un botón en el cual podemos especificar o insertar el bloque respectivo. Un detalle interesante con este bloque es que se pueden hacer modificaciones sobre la marcha si así se requiere. Por ejemplo, si yo deseo cambiar las unidades de caudal, puedo hacerlo, igual que las unidades de presión, y automáticamente en el bloque se me van a actualizar con los nuevos valores que le especifico. Por otro lado, en el panel de tuberías podemos manejar y gestionar la creación de las capas con las cuales debemos asociar las líneas que corresponden con la tubería de nuestro sistema para que el módulo de cálculo les asigne los diámetros que especificamos en esas capas. Estos valores que se encuentran aquí en los combos del panel de tuberías están tomados de la base de datos del plugin. Esta base de datos nos permite incluso agregar nuevos materiales, también nuevos calibres y por supuesto ver los diferentes valores de longitud equivalente de los accesorios, entre otros componentes. ¿Cómo accedemos a la base de datos? Lo hacemos desde el símbolo de la flecha ubicado en la parte inferior derecha del panel de tuberías. Allí podemos visualizar toda una gran variedad de valores y parámetros que el plugin utiliza y que también nos sirve como material de consulta para la realización de nuestros proyectos. Una vez que especificamos tanto el material que queremos trabajar, así como el calibre o schedule y el diámetro de la capa que queremos crear, simplemente nos vamos al botón crear capa y el plugin nos va a preguntar que escojamos un color para ella. Al hacerlo nos saltará la notificación de que se ha creado la capa y efectivamente podremos verla creada entre la lista de capas disponibles. ¿Cómo la asignamos a una tubería? Bueno, simplemente podemos seleccionar el tramo que deseamos y escogemos de la lista la tubería que acabamos de crear. De esa forma tan sencilla podemos asignar los diámetros para todas las tuberías de nuestro sistema. A continuación, en el panel de dispositivos podemos visualizar todo lo que tiene que ver con los dispositivos de entradas como bombas, requerimientos, tanque y si queremos especificar el punto donde está la base del montante. En los dispositivos de salida tenemos rociadores, toberas, rociadores abiertos, hidrantes, mangueras, monitores y sistemas. Este sistema corresponde a sistemas de rociadores que haya dentro de la red. Y en el caso de las válvulas podemos ver toda una serie de válvulas las cuales se activarán en función de las capas que estén creadas y si ellas tienen valores de longitud equivalente para los diámetros que se han insertado en el drawing, en el dibujo. Por otro lado, en el panel de sistema podemos encontrar
botones que nos permiten verificar si hay alguna discontinuidad, si hay algún tramo repetido o algún tramo desconectado en nuestro sistema contra incendio. También tenemos el botón de calcular una vez que hemos asociado cada línea, cada tubería con su respectivo diámetro y hemos insertado los dispositivos del sistema y hemos hecho la verificación. Bueno, podremos hacer el cálculo. Asimismo, en el panel de resultados podemos encontrar las opciones de visualizar los resultados una vez hemos calculado nuestro dibujo. Podemos también graficar, obtener la gráfica de disponibilidad versus requerimientos, así como imprimir tanto en español como en inglés en formato PDF los resultados del cálculo hidráulico una vez lo hemos realizado. En otro video tutorial también veremos con más detalle cómo funcionan otros elementos de este panel, como por ejemplo imprimir en pantalla o en el drawing los nodos hidráulicos y también resultados de tramos, por ejemplo nombre o presión en los nodos o diámetros, velocidad y caudal en cada uno de los tramos. También podemos imprimir los resultados generales. Y finalmente, en el panel de configuración podemos asignar o setear valores de tamaño de fuente, tipo de fuente para nuestra impresión en PDF, y podemos también consultar las variables de referencia que el plugin está manejando. Que valga la observación, estos valores no modifican los resultados del cálculo, sino que se utilizan como puntos de referencia. Por ejemplo, en el caso de la velocidad está seteada en 9.75. Si en algún tramo la velocidad de nuestro sistema sobrepasa este valor, entonces el plugin nos va a mostrar una notificación, lo cual no necesariamente significa que esté malo el cálculo, simplemente es una advertencia de que en algún tramo del sistema pues se ha sobrepasado alguno de estos parámetros que tenemos como valores admisibles o de referencia. En estas variables de referencia también podemos especificar si queremos que el plugin incluya la presión de velocidad en el cálculo. Por defecto él la trae en no. Y también podemos escoger el método de cálculo para la convergencia entre módulo E, módulo C y módulo H, que definen cuáles son las incógnitas que el módulo de cálculo pues va a manejar a nivel de iteraciones, y en función de eso pues llegar a una convergencia y obtener los resultados. También podemos especificar qué fórmula de cálculo de fricción en tuberías queremos emplear. Por defecto el programa trae la ecuación de Hazen-Williams, pero si deseamos utilizar la de Darcy-Weisbach tendríamos que especificar el valor de la viscosidad cinemática del fluido incompresible en centi-Stowe, como vemos aquí. Finalmente, en la flecha ubicada en la parte inferior derecha de este panel podemos visualizar otros detalles, como por ejemplo la versión del plugin que tenemos, el serial, el nombre del equipo y la razón social de la empresa a la cual está afiliada pues nuestro plugin.